Mila, ¿cómo estás, Gabriel? Dayana, Litano, ¿cómo estás? Chime, Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo están por casa? Jonathan, Ricardo, Hola, profe. ¿cómo están? Solo Brian, Juan, Dayana, Quispe, ¿cómo están con todos, muchachos? Bueno, esta semana tenemos que hacer ya el tema del Tahuantinsuyo, que es un tema bastante, pero bastante largo, así que perdimos mal. Así que no sé si tal le estoy diciendo porque perdimos ayer o perdió la U hoy día, ¿no? Bueno, la cuestión está en que el día de hoy tenemos que hacer el tema de los incas. La semana anterior, si no me falla la memoria, me faltó tiempo para hacer Chincha, ¿ya? Así que lo voy a terminar metiendo ahora que comencemos a hablar de la expansión del Imperio Incaico, ¿ok? A ver, el tema del Tahuantinsuyo es un tema extenso, y no solamente extenso, sino que vienen muchas preguntas de examen de admisión sobre el mismo tema, así que hay que darle la mayor atención posible, ¿ya? Entonces, vamos a terminar trabajando de una vez con este tema. A ver, primero. Le estoy poniendo acá una primera diapositiva acerca de las características generales que podemos hablar sobre los incas, y en cada una de esas te voy a decir que he venido como pregunta de examen de admisión. Primero, profe, ¿es correcto llamarlo Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas? Bueno, en realidad, en una pregunta de examen de admisión no te van a terminar haciendo o no te van a terminar pidiendo que de acuerdo a qué autor termines haciendo una diferenciación, porque eso implicaría que usted tenga que terminar conociendo un montón de fuentes, un montón de autores, historiografía, terminar comparando, y eso todavía no es para nivel pre. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente: se puede llamar Imperio de los Incas o Tahuantinsuyo. Tiene sus diferencias. La señora María Rostorovsky, que junto con Valdemar Espinosa son seguramente los peruanos que más han investigado el tema de los incas, ella menciona que es mejor llamarlo Tahuantinsuyo y no darle la categoría de imperio. ¿Por qué? Porque el concepto de imperio que nosotros terminamos manejando se termina utilizando para las sociedades del viejo mundo, sobre todo para Europa, en donde los reinos expansivos terminaban ampliando sus dominios en base a guerras y violencia. Entonces, nuestro concepto de imperio termina siendo un reino militar expansivo, ya que en base a conflictos termina expandiendo sus territorios. Lo que ella va a decir es que sí, en el caso de los incas encontramos eso. Encontramos un reino que nace en Cusco, que se expande y que va a terminar utilizando ya sea la fuerza o la diplomacia. Pero lo que van a hacer los incas es principalmente una gran confederación. Los incas van a terminar entablando alianzas, pero poniendo en subordinación a los pueblos que van a terminar estando ahora bajo su dominio, permitiéndoles beneficios, manteniendo sus títulos de nobleza, manteniendo sus cargos, manteniendo su poder, pero subordinado al poder de los incas. Por otro lado, en el mundo occidental, lo que se está buscando es la ampliación para terminar generando la explotación de los recursos. Pues se consideraba de que los recursos Dios los ha creado para que el hombre los explote. En el mundo andino no es tanto así. Ya hay un tremendo respeto por la naturaleza, por la tierra, por la Pachamama, y terminar explotando y sobreexplotando recursos no es algo precisamente que tengan como prioridad. Entonces hay una serie de elementos a tomar en consideración que generan diferencias con respecto al mundo occidental. Ahora. Cuando hablamos del Tahuantinsuyo, esto hace referencia a su época de expansión, a su época imperial, la cual empieza con el gobierno del Inca Pachacute, pero la historia de los incas termina teniendo raíces un poco más profundas que las vamos a ir viendo en el desarrollo del tema. Esta primera diapositiva es una diapositiva de generalidades, como termina diciendo ahí. Entonces hay que terminar viendo datos generales que nos van a terminar sirviendo para ubicarnos con respecto a los incas. Primero, ¿en qué periodo estamos hablando? De acuerdo a John Rowe, recuerden que las sociedades prehispánicas, las altas culturas prehispánicas, se terminan dividiendo entre horizontes e intermedios. Horizonte, ya si es que se difunde el desarrollo de la cerámica más allá de la región original donde se comenzó a producir. Recuerden que hay tres horizontes: temprano, Chavín Paracas; medio, Tiahuanaco, y tardío, que terminan siendo los incas. Y de acuerdo a Lumbreras, recuerden que este periodo tiene diferentes denominaciones. Lumbreras llama a esta época del dominio de los incas como el tercer estado panandino, siendo Chavín y Huari los dos primeros y los incas el tercero. ¿Ya? Por ejemplo, yo recuerdo que tú habías dicho otra cosa. Sí, lo que pasa es que recuerden que estos tres que te acabo de mencionar son estados panandinos. Huari es un imperio panandino, ¿ya? A diferencia de Chavín. Porque recuerden que para poder ser imperio, un pueblo debe poseer ejércitos, una gran expansión, ciudad capital y ciudades administrativas. Y recuerda que Chavín no tiene la condición de ejércitos, de fuerza militar, tampoco tiene grandes ciudades, aunque los templos podrían servir como zonas de influencia sobre otros territorios, pero no tiene ejército ni ciudades. Por lo tanto, Chavín no califica como imperio. Es un estado teocrático de influencia en costa, sierra y selva, podríamos llamarlo panandino, pero no es un imperio, no es un estado guerrero expansivo.
Entonces, los Huaris son el primer imperio parandino y como aquí está en este recuadro, los incas van a ser el segundo imperio parandino. Profe, la vez pasada tú hablaste de Chimú y en Chimú me dijiste que Chimú terminaba siendo un imperio también. Sí, pero te hacía la acotación de que Chimú solo es un imperio costeño, solamente está entre Tumbes y Lima en la costa, más no tiene dominios en sierra y parte de la selva como lo tendrán los Huaris y los incas. ¿Ok? No se olviden de esos datos. También se le conoce a los incas como la tercera síntesis cultural, porque no se olviden de que tenemos una suerte de desarrollo acumulativo en el paso del tiempo. Chavín toma los logros de la época del formativo inferior, Huari los logros del intermedio temprano y los incas del intermedio tardío. Entonces, los conocimientos de las épocas previas, ya de las épocas previas, han sido tomados, mezclados, sintetizados, mejorados y difundidos en estos periodos que Rowe llama como horizontes o síntesis culturales. ¿Ok? No se olviden de esos datos también. Ahora, ¿cuál es el territorio que abarca el territorio incaico? Bueno, los incas se van a terminar ubicando en la zona centro-occidental de América del Sur, ya abarcando 6 países actuales, como se puede ver en el mapa. En la parte superior, aunque no sale en el mapa, vamos a terminar encontrando al actual país de Colombia, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. Acá se terminaría encontrando el país de Colombia, ¿ya? Colombia. Entonces, de norte a sur, el Tahuantinsuyo terminó abarcando parte de los actuales países de Colombia, Ecuador, Perú, ¿ya? Perú, parte de Bolivia, parte de Chile y parte de Argentina, como está precisamente en el mapa. Ahora, no terminó naciendo con esa expansión territorial, la fue consiguiendo en base a la expansión del imperio incaico. Ahora, si el imperio de los incas o el Tahuantinsuyo alcanzó tales dimensiones, la pregunta es ¿hasta dónde llegó? Las fronteras, lo segundo que vamos a terminar viendo en este cuadro. Las fronteras del Tahuantinsuyo van a terminar llegando por el norte hasta el río Ancasmayo, desde el río Ancasmayo, donde se encuentra el pueblo de los Pastos en la región de Colombia. Solo hasta ahí llegaron los incas. ¿Pudieron haber expandido más? Posiblemente, ya posiblemente. La expansión ya se había desacelerado, pero seguramente sin la presencia de la invasión española, el imperio hubiese alcanzado más dimensiones. ¿Qué tantas? No lo sabemos. Y no podemos suponer por qué no pasó. Ahora, si bien por el norte llega hasta el río Ancasmayo en Colombia, por el este, ya por el este, en esta región de acá, ¿a dónde va a llegar? No se olviden que los incas son un imperio panandino, tiene dominios en costa, sierra y selva alta. La selva baja o selva amazónica es un territorio no conquistado por los incas. El hecho de que no sea conquistado no significa de que no sea conocido. Si lo conocen, tienen contacto con esos pueblos, hay intercambio comercial, hay intercambio cultural, pero los incas no toman el control del territorio por dos factores. ¿Qué buscan los incas cuando se expanden? Tierras cultivables y mano de obra de la población. Problema, los pueblos de la zona de la selva baja son tribus seminómadas. Entonces, ¿qué hago yo movilizando una gran cantidad de gente para poder dominar un pueblo si este pueblo, en el cambio de las estaciones, va a terminar mudándose en la selva? No los voy a poder mantener controlados por mucho tiempo, de tal manera que no van a terminar siendo muy rentables terminar teniendo el control del territorio. Tampoco es rentable porque si yo quiero cultivar en esta selva donde hay una gran cantidad de vegetación, tendría que talar los árboles, quemar el suelo, matar las raíces para poder cultivar. Pero como el ecosistema es tan frágil, no me va a terminar dando beneficios agrícolas por mucho tiempo. Por lo tanto, no es muy rentable. Es ahí donde la señora Rostorowski nuevamente nos va a hablar al oído y nos va a decir, pero no hables de rentabilidad porque los incas no están pensando en ganancias y ganancias y ganancias. ¿Ya? No van a terminar destruyendo la madre tierra, la Pachamama, porque es la Pachamama. A la Pachamama le piden permiso para poder cultivar en ella. Entonces, venir y destruirla no es algo que esté dentro de sus conceptos. ¿Ok? Así que la selva baja es un territorio conocido, pero no es un territorio dominado por parte de ellos. Tercer punto, en la frontera sur vamos a terminar encontrando al río Maule, que se va a terminar ubicando en Chile, ¿ya? Al sur de la ciudad de Concepción. Hay un personaje que es el Inca Tupac Yupanqui que se menciona que no habría llegado hasta acá. Se dice que él cierra la frontera sur en el río Maule, pero habría llegado hasta la Tierra del Fuego, hasta el sur de Sudamérica. Pero terminó poniendo la frontera ahí, en el río Maule, porque debajo habían dos problemas. Territorios muy áridos, no es muy fértil, y segundo, los pueblos araucanos terminaban siendo permanentemente rebeldes. Enfrentarse a ellos terminaba siendo muy complejo, muy desgastante. ¿Ya? Entonces decidieron cerrar la frontera en el río Maule, no quiero saber nada con los chilenos. Cuarto, está el Océano Pacífico, en la frontera occidental, aunque no es tanto una frontera, porque Tupac Yupanqui, nuevamente llamado el Inca Conquistador, grandes territorios que va a introducir al imperio, o el Inca Navegante, va a terminar llegando a la isla de Galápagos en Ecuador y tal vez hasta la zona de Polinesia en Oceanía. Entonces, el océano no terminó siendo una limitante permanente. ¿Ok? Vamos al tercer recuadro. Cuando el Estado incaico, el imperio, comienza a expandirse,
Se menciona que Pachacútec va a terminar agarrando el imperio y lo va a terminar dividiendo en 4 regiones administrativas a las cuales se les conoce con el nombre de suyos. ¿Cuáles van a ser esos 4 suyos? Acá se está poniendo en el mapa con numeritos y acá precisamente están aquellos números. Tomando como centro al Cusco, ¿ya? Tomando como centro al Cusco, al ombligo del mundo, que era una forma inadecuada de llamarlo, pero como normalmente lo terminamos conociendo, tomando como centro al Cusco se termina dividiendo el territorio en 4 grandes regiones. En la zona noroccidental terminamos encontrando al Chincha y Suyo, ¿ya? El Chincha y Suyo. El Chincha y Suyo, este recuadro termina siendo la región que tiene una mayor cantidad de población, que es el que tiene las tierras más fértiles y es donde se encuentra el mejor lugar para la pesca, ¿ya? Eso de las tierras más fértiles para la agricultura ha sido pregunta de examen de admisión de San Marcos. Así que hay que tomarlo en cuenta. Si han preguntado alguna vez por uno de los suyos y sus características, hay que terminar viendo los demás. El segundo suyo, el que está en el número 2, se encuentra en la zona oriental, ¿ya?, del Cusco y termina siendo toda la zona de la selva amazónica. Toda la zona oriental de la cordillera de los Andes termina siendo la parte del antisuyo, la selva alta, ¿ya? La selva alta, no se olviden. En el número 3, hacia el sur, encontramos al Coya Suyo o al Collao Suyo, ¿ya? Se le llama Coya Suyo o Collao Suyo porque es la región de la meseta del Collao. La vez pasada que hablamos de Tiahuanaco, yo te mencionaba que la meseta del Collao va desde la zona de Puno, en el Perú, pasando precisamente por la zona de Bolivia y parte de la zona de Argentina. Todo este territorio termina siendo la meseta del Collao. Y es en ese espacio principalmente donde se termina encontrando este tercer suyo. Es el suyo de mayor extensión territorial y es el suyo donde se tiene las mejores tierras para la ganadería. Eso va a terminar incluyendo la zona de Moquegua, la zona de Puno, la zona de Cusco, la zona del altiplano boliviano y de Chile. No se olviden de ese punto, ya no se olviden de ese punto. Y cuarto, encontramos al suyo más pequeñito de todos que termina siendo el Conti-Suyo. Un dato más, en este número 1, ya en el Chinchaysuyo, vamos a terminar encontrando lo que actualmente es la ciudad de Lima, ya que está un templo que la vez pasada te mencionaba, que era el templo del dios Pachacamac, ¿ya? El dios de los temblores, que no se olviden, Wari se encargó de difundirlo como el dios más importante de la costa y el oráculo más preciso de todo el territorio andino. No se olviden de ese dato también. Vamos, ya con otro punto, ya con otro punto. San Marcos preguntó por esto, ya por los pueblos extremos. Ya no es que practican algún deporte de aventura, sino que se le referencia como pueblo extremo a los pueblos que se encuentran o más al norte o más al sur, ya más al sur. El pueblo que se encuentra más al norte en el Tahuantinsuyo termina siendo el pueblo de los Pastos, ya el pueblo de los Pastos, ubicado precisamente en la zona de Colombia, ya cerca del río Ancapayo, donde va a terminar siendo la frontera final del imperio de los incas. Ahora, si bien esto está en el norte, la pregunta de examen de admisión terminó siendo por el pueblo ubicado más hacia el sur. Y los pueblos ubicados más hacia el sur en el imperio se terminan encontrando entre Chile y Argentina, y termina siendo el pueblo de los diaguitas, los cuyos y los huarpes, ¿ya? Eso ha sido pregunta de examen de admisión y hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? No se olviden, muchachos, pregunta de examen de admisión. Entonces, de esta primera diapositiva ya te hablé de 2 preguntas. ¿Qué pasa en el Chincha y Suyo y cuáles son los pueblos más extremos? Ahora, para que los incas sean llamados imperio, no se olviden, necesita 4 características. Ejército, una gran expansión de Colombia hasta Argentina y Chile, ¿ya? Necesita una ciudad capital y ciudades administrativas. En el caso de la ciudad capital, habría que tomar en cuenta que su capital es el Cusco, ya es el Cusco, desde ahí comienza su expansión, y los incas van a terminar teniendo un aproximado de 300 ciudades administrativas o yactas, que le van a servir para mantener el control de esta inmensa cantidad de territorios. Además, la capital y las yactas estaban unidas por una red de caminos, como lo hicieron los Wari anteriormente, con la diferencia que esto es mucho más extenso y un sistema mucho más complejo, porque los incas están mejorando lo que han terminado desarrollando los pueblos anteriormente. Entonces, cuando hablamos de esto se le conoce con el nombre de el Capajñam o los caminos del Inca, y hay que tomar en cuenta algunos datos con respecto a eso. Los caminos del Inca terminan siendo 2 grandes vías de caminos. Uno se termina encontrando en la zona de la costa, ¿ya? Así, y luego se termina encontrando en la zona de la sierra, ¿ya? Son 2 grandes caminos transversales, ya transversales, que van a avanzar de norte a sur por la cordillera de los Andes, por la costa y por la sierra. Entre ellos, además, va a haber toda una serie de caminos que terminan uniendo los diferentes puntos de las diferentes ciudades administrativas con la capital, porque todos los caminos conducen al Cusco. Ahora, no te olvides de eso. ¿Para qué me sirven los caminos del Inca? Para transportar tropas, para transportar miembros de la burocracia y los nobles, para poder transportar recursos de las provincias hacia la capital, para poder mantener, ¿ya?,
controlado las provincias desde la ciudad capital. Pero además de eso, recuerden, ¿cómo se hace, por ejemplo, profe, si es que se tienen que enviar tropas desde Cusco hasta Quito, ya en la zona de Ecuador? Bueno, pueden haber dos caminos. Un camino sería bajar hasta la costa por mar y luego terminar viajando hacia Ecuador en Guayaquil y luego subir a la sierra. El otro camino termina siendo por el camino del Inca, profe, pero ¿cómo van a terminar haciendo para poder caminar tanto? Bueno, para poder caminar tanto van a tener que caminar, ¿no? ¿Ya? Y van a caminar por días, ya, por días. Pero no pueden caminar 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, van a tener que caminar y descansar. En el Capañán hay espacios llamados con el nombre de tambos. Los tambos terminan siendo posadas, son como hostales, donde la gente antes del anochecer tenía que llegar, dormir, alimentarse, tomar los recursos que sean necesarios y seguir avanzando. Cada 12 horas a pie había un tambo, ya, para poder continuar precisamente con su camino. No hay una distancia exacta entre un tambo y otro, hablando en términos de medición métrica, sino que es por cantidad de horas de caminata. No es lo mismo caminar por la costa que por la sierra. La costa es plana y no hay altura. En la sierra vas a tener que subir cerro, moverte del cerro, mover alrededor del cerro, etc. Y la altura también hace que el camino sea un poco diferente. Lo otro es que entre tambo y tambo también se terminan encontrando los chasquis. Y recuerden que los chasquis terminan siendo mensajeros. Es el sistema de comunicaciones que van a terminar teniendo los incas para poder tener conocimiento y contacto de lo que termina pasando en todos los territorios del imperio. ¿Ok? No se olviden de ese dato. Entonces, esto es lo que tenemos con respecto a los incas de esta primera diapositiva, que son generales, pero son datos muy importantes para ir conociendo la organización de los incas. Vámonos a la segunda diapositiva. La segunda diapositiva hace referencia a la economía del Tahuantinsuyo. Y acá también han venido preguntas de examen de admisión. Pregunta de examen de admisión, Villarreal. Ya, Villarreal. Que parece que toma su examen en diciembre. Me han terminado contando ese dato por interno. No sé qué tan eh, efectivo termine siendo esto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. En el caso de la Villarreal, terminaron preguntando cuál terminan siendo los principios de la organización incaica. Bueno, cuando hablamos de la organización incaica, su sistema, como le estoy poniendo acá, socioeconómico, se va a terminar sustentando en dos grandes principios, en dos grandes pilares para su organización. Uno termina siendo la reciprocidad y la otra termina siendo la redistribución. ¿Ya? La reciprocidad y la redistribución. Eso lo plantea nuevamente la señora María Rostrovsky. Entonces, cuando hablamos de la reciprocidad, esta se puede sintetizar en una frase. Ayuda mutua. Por eso se le está poniendo ahí. ¿Qué cosa es la ayuda mutua? Hoy por ti, mañana por mí, tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Ya? Ese termina siendo la cuestión. Ahora, la reciprocidad o ayuda mutua era una cuestión obligatoria. Ya era, vuelvo a repetir, era un principio de su organización social. ¿Ya? Para que tú recibas ayuda, tienes que ayudar. Y es algo obligatorio dentro de la IA. Ahora, no hay una legislación que diga, si tú no ayudas, te vamos a terminar matando. No, simple, si tú no ayudas, no te ayudan. Y siempre a todos terminamos necesitando el apoyo de alguien en algún momento. Y si tú tenías que apoyar a otra persona, todo lo demás te van a dar la espalda. Ese es el sistema de la reciprocidad. Cuando hablamos de la reciprocidad, acá le estoy poniendo un par de líneas para recordar que la reciprocidad puede ser simétrica o asimétrica. ¿Cómo es simétrica? Si yo agarro una construcción y la parto a la mitad, la parte A y la parte B son iguales. Entonces, cuando hablamos de la reciprocidad simétrica es porque se termina haciendo entre partes iguales, entre miembros de una misma condición social, ¿ya? De un mismo nivel social termina diciendo acá. ¿Y cómo es el sistema de la reciprocidad simétrica? Supongamos que yo siempre pongo este ejemplo, estamos jugando pelota, digamos, se levanta la pandemia o se levantan o se ponen menores restricciones y se dice que ya se puede terminar jugando curvito. Entonces nos juntamos entre hombres y mujeres del salón y viene Ximena, ya, y me termina metiendo una patada en la pierna, me rompe tibia, fémur y peroné, ya, me destroza la pata. Como yo no voy a poder trabajar mis tierras, yo le voy a terminar pidiendo a Ximena, a su hermana, a su madrecita, que las conozco, ya, que son mis amigas, ya, y le va a terminar diciendo, ¿sabes qué? Por favor, ayúdenme, de ayuda. Como no puedo trabajar en mis tierras y no puedo mantener a mi familia, ven tú, Ximena, y tu familia, por favor, a ayudarme, a ayudarme, a darme una parte de su tiempo a poder cultivar mis tierras, a cultivar mis tierras. Profe, ¿tienen que hacerlo? Sí, pero a partir de ese momento yo me comprometo a algo, sin decírselo. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Cuando ellas tengan un problema semejante, ya, y tengan necesidad de mano de obra para cultivar sus tierras, yo también voy a tener que ir con mi familia a ayudarlos. Por eso dice acá, la reciprocidad simétrica es un trabajo entre miembros del mismo nivel social. Si ven y su familia son Hatunrunas, son gente del pueblo, o son de la nobleza, eso sí, no sé, o Lady Ximena, ¿ya?
Entonces, ellos son Saturnunas y yo también. Como son de la misma condición social, nos vamos a ayudar bajo la misma condición. Dice acá, es una contraprestación de favores bajo las mismas condiciones. Tú me vas a cultivar, yo te digo cultivar. Profe, imaginemos esto, ya imaginemos esto. Imaginemos que la hermana de Ximena, ya Marjorie, se va a casar. Dice, uy, vamos a construirle una casa, ya, para que viva con su esposo y con sus 16 hijos que va a terminar teniendo, ya. Entonces, van a decir, como le va a faltar gente, a decir, ¿sabes qué, profesor Mendoza? ¿Me puede, por favor, usted y su familia ayudar a construir la casa? Yo voy a ir a ayudarle. Ah, profe, claro, tienes que ir porque te ayudaron a trabajar tus tierras. No, porque acá dice, hay una contraprestación de favores bajo la misma condición. Ellos me ayudaron a cultivar mis tierras y yo voy a cultivar sus tierras. El favor ahora es diferente. Me están pidiendo que yo vaya a trabajar a construir su casa. Y yo lo voy a hacer, pero cuando alguien de mi familia se case o yo me case, también voy a pedir lo mismo y tienen que venir a ayudar. Por eso vuelvo a repetir, los favores terminan siendo obligatorios, profe, y para todos termina siendo igual. Nel, ya no es así. Acá siempre hay que tomar en cuenta una concepción. Profe, en el Tahuantinsuyo hay pobres, por eso ahora le me podría decir, no, pero, profe, no hay pobres, porque no hay dinero, pues si no hay dinero no podemos medir quién es más rico, quién es más pobre, ¿ya? Entonces los incas eran sabios, por eso no tienen plata, porque son igualitarios de amor y paz. No es así, ya no es así. En todas las sociedades lo que vamos a terminar encontrando son siempre jerarquías y diferencias sociales. Ahora, ¿cómo se mide? Es diferente, ¿ya? ¿Cómo se mide? Diferente. ¿Cómo se mide entre estos? ¿Ya? Por ejemplo, un concepto de pobre, ya en el mundo andino, es el concepto huacha. Ya, y me encanta decir esto, huacha. Huacha es pobre. Pero huacha no es pobre porque no tenga plata, porque no la hay, ya, porque no la hay. Entonces, huacha es pobre, ya, es pobre porque no tiene familia, porque su familia es reducida, es huerfanito, ese es huacha, ya. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes familia, puedes terminar solucionando problemas, ya, solucionando problemas. Un ejemplo clásico que siempre pongo. Tu familia necesita plata, ¿ya? Necesita plata. Tu mamá te necesita plata. Y tiene una familia numerosa, ¿ya? Es decir, por ejemplo, tiene 8 hermanos, ¿ya? Y sus hermanos tienen, su abuelo ha terminado teniendo 15 hermanos. Tienes tú como 60 tíos, 70 tíos y un montón de primos y sobrinos más. Entonces, yo necesito plata para hacer un negocio, para poder comprar una medicina urgente. Entonces yo termino diciendo, a ver si alguno de mis familiares me presta. Alguno de ellos tendrá plata. Y si no, los puedo llamar y también decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pollera para repartir nada más. Ya 15 soles tarjeta. 15 soles tarjeta. Yo tengo una familia de 100 personas que me compren 50 en un ratito y es negocio. O puedo llamar a varios de ellos y voy a decir, una junta, 100 soles por cabeza, ya durante 6 meses. Entonces, comienzo a juntar rápidamente dinero porque tengo mucha familia. ¿Ya? Eso es lo que va a terminar pasando acá. ¿Ya? Si tú tienes mucha familia, por ejemplo, si Mena tiene una familia de 50 personas, le digo, ven a trabajar mis tierras, en un ratito terminan cultivando mis tierras. Pero si ella me dice, ven a cultivar mis tierras, profe, y mi familia solamente de 5 personas, vamos a terminar esforzándonos más o trabajando más tiempo en algo que ellos pueden hacer muy rápido. Ellos son más ricos porque su familia es más numerosa. Ese es el concepto de rico o pobre para esta condición social, para el Hatun Runa. Ahora, si simetría es cuando las dos partes son iguales, Hatun Runa los dos, gente del pueblo, asimétrico es cuando no hay simetría, es porque uno es más que el otro. ¿Ya? En este caso, ¿qué pasa? Acá tenemos al Hatun Runa, al miembro del pueblo, del Aylin, y acá tienes al Inca, alguien de la nobleza. Profesor, ¿entre ellos hay reciprocidad? Claro que sí. Por ejemplo, el Inca le dice al pueblo, ven y trabaja mis tierras. ¿Ya? Entonces, profe, ¿me estás queriendo decir que si yo trabajo las tierras del Inca Pachacute, Pachacute va a venir con su lámpara a trabajar mi tierra? No, eso no va a pasar nunca. Por eso no es reciprocidad simétrica, porque tienen diferentes condiciones sociales. Ahora, profesor, entonces, si yo trabajo sus tierras, si yo construyo su palacio, si yo construyo su capañán, ¿él qué va a hacer por mí? Él va a hacer mucho por ti. ¿Por qué? Porque él te va a quitar tus tierras y luego te va a terminar dando un pedazo de tierra. Como es bueno, te da un pedazo de tierra, un topo, y ahí te está dando beneficio. También te va a terminar dando alimentos en caso de que haya una gran sequía o una gran inundación, un fenómeno del niño. También te va a terminar dando, por ejemplo, resguardo o defensa en caso de algún ataque sobre tu pueblo. Entonces te da cosas. Tú le das trabajo y él te termina dando beneficios. Por eso dice acá, la reciprocidad asimétrica es un intercambio de bienes por servicios. Los incas te dan un bien, alimento, tierra, protección, y tú que le das servicio, trabajo, ¿ya? Bien por servicio, ¿ya? Bien por servicio. Dice, en el que se subordina al receptor. El Inca te da tierras, y como él te da tierra que tú necesitas para cultivar y él te da alimentos, entonces tú estás bajo su dominio. Estás subordinado a él, tienes que hacer lo que él te diga. Esa es la condición de relación asimétrica, ¿ya? No solamente es entre el pueblo o entre el Estado y el pueblo,
sino que también es entre los mismos nobles. No todos los nobles son iguales. La vez pasada te hablaba de Chimú. Cuando los incas someten a los Chimú, Pachacútec llega a Chan Chan y se reúne con todos los nobles de Chimú y le termina diciendo, ustedes siguen siendo nobles, señores, ¿ah? Pero ahora que pasen los regalos, vestidos, alimentos, mujeres y un fiestón que está mostrando Pachacútec el gran poder económico que tiene, la inmensa cantidad de recursos que tiene y los regalos que puede terminar haciendo. Con los regalos no solamente demuestra que él tiene mucho y puede repartir, sino que también puedo mantener un poderoso ejército y puedo terminar poniéndolos en tu contra. Es mejor ser mi amigo que mi enemigo. Te subordina. El que recibe se subordina. Insisto, un ejemplo muy simple. Ustedes están subordinados a sus padres, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes, la inmensa mayoría de ustedes, por no decir todos, terminan teniendo un lugar donde vivir, un lugar donde comer, ya la ropa con la que se visten, la propina que le dan, ya, y el lugar para estudiar, porque sus padres se los terminan pagando, ya. Por lo tanto, si él te dice, ¿sabes qué? Tenemos que limpiar la casa, o hay que hacer este trabajo, o hay que ayudar en esto, tú tendrás que hacer. Si no, en el momento también te habrán dicho esto, no sé, no te doy plata, no te doy permiso. Y como tú dependes, entonces tienes que terminar subordinándote, sometiéndote. Eso es lo que se hace en la reciprocidad asimétrica. Entonces, ya sabemos qué es la reciprocidad, ayuda mutua, entre niveles, entre personas del mismo nivel, simétrica, entre el Estado y el pueblo, entre el Estado y los nobles, de menor condición, asimétrica. La redistribución que implica, no se olviden que el territorio del Tahuantinsuyo tiene costa, sierra, selva alta, ¿ya? Además tiene pisos ecológicos, tiene norte, centro y sur, no todos los territorios son iguales, ni en todos los territorios se producen los mismos alimentos. ¿Qué cosa va a hacer el Inca? El Inca va a terminar teniendo recursos de diferentes regiones. Tiene recursos del altiplano, tiene Oyuco, ya tiene Oyuco. Del Oyuco los incas se van a quedar con una parte de la producción de Oyuco y lo van a terminar almacenando en los grandes almacenes del estado llamados polcas. ¿Qué hace el Inca? Agarra Oyuco del altiplano y lo termina llevando a Chiclayo, ¿ya? En la costa norte. Y de ahí va a terminar agarrando Zapallito Loche y lo va a terminar llevando a la zona de Puno. Recuerda, yo he terminado obteniendo de Puno, ¿ya? 50 toneladas de oyuco y yo reparto 20 y me quedo con 30, pero reparto 20. Agarro 10 toneladas de Zapallito Loche, termino repartiendo 3 y me quedo con 7. El Inca agarra algodón de la costa y lo lleva a la zona de la selva. Agarra hoja de coca de la selva y lo lleva a la costa. El Inca concentra y reparte, pero los incas se van a quedar con una gran cantidad de excedente que lo terminan teniendo en sus almacenes. Esa es la base de su poder. Pueden repartir y someter a quien recibe, pero además de eso concentran una gran cantidad de recursos y excedentes para su poder, como muestra de su poder. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Esa es la reciprocidad y la redistribución. Por otro lado, hay actividades económicas a tomar en cuenta. Primero, ¿cuál es la principal actividad económica del Tahuantinsuyo? Bueno, ya te dije anteriormente, la principal actividad económica, ya para todos los pueblos del Perú prehispánico, ya termina siendo la agricultura. ¿Menos para quién? Menos para el Chatpe. ¿Qué cosa es el Chatpe? Termina siendo Chincha, Aymara, Tiahuanaco, Pucará. Si los incas no están dentro de ese grupo, entonces la principal actividad económica de los incas es la agricultura. ¿Ya? Es la agricultura. Acá dice acá, la agricultura es su principal actividad. Profe, ¿los incas tienen alguna gran tecnología creada? No, los incas son una síntesis cultural. Los incas utilizan canal de regadío, utilizan acueductos, utilizan galerías filtrantes, utilizan huachaques, utilizan andenes, utilizan todo eso, ¿ya? En la región que corresponde usar. La única novedad de los incas termina siendo esto, los andenes de la región del Moray en el Cusco. Los andenes siempre son ya hacia arriba. Este es el cerro, así que acá se va a terminar haciendo estas escalinatas y acá se cultiva. Pero en el caso de los andenes, esto se va a terminar haciendo en ollas, en depresiones geográficas, en huecos naturales, por así decirlo. Y se va a terminar haciendo un andén hacia abajo. Ahora, ¿cuál es la particularidad de estos andenes hacia abajo? Es que lo que ellos van a terminar haciendo son microclimas artificiales. Microclimas artificiales. Es decir, este es un laboratorio agrícola. Los incas, en lugar de llevar a sus ingenieros agrónomos hacia la zona de la costa e intentar cultivar algodón a 300 metros sobre el nivel del mar, lo que van a hacer es agarrar tierra y agua de ese nivel, de una región en la costa, y lo van a terminar llevando a ese laboratorio. Y van a intentar mezclar las semillas de algodón de diferentes lugares para ver cuál de ellas genéticamente se adapta a este espacio. Si se adapta en el laboratorio, lo llevamos al territorio a ver si se puede cultivar o no. Esto es parte del sistema del Moray, que es un gran laboratorio agrícola. No se olviden de eso. Ya no se olviden de eso. Ahora, otras actividades económicas, sin duda, ya va a terminar siendo la ganadería. Ellos van a terminar criando auquenios andinos o camelios, ya alpaca vicuña, de ellos que van a obtener
lana para el tejido, su carne va a terminar siendo charqueada, ya, y van a terminar teniendo carne seca para un buen tiempo. La llama es un animal de carga ligera. Cuando digo carga ligera es que no carga más de 20 o 30 kilos como máximo. O sea, no va a poder ser como un caballo que carga un humano con armadura y con armas. Eso no va a pasar. ¿Ya? Sirve para transporte de recursos, por eso dice carga ligera. La textilería, acá se está poniendo una imagen. Mira tú, acá hay una mujer que espero que veas, tiene como una suerte de faja que la tiene en la cintura y con la que está amarrando este telar. Este telar que está acá está amarrado a un árbol, a un árbol. Y lo que ella hace es precisamente con eso terminar haciendo su trama o su tejido y su ropa. Esto termina siendo una forma de producción de ropa de forma familiar. Ella teje para ella y para su familia, por ejemplo. Pero también hay personas, mujeres, que van a terminar sirviendo de tejedores o tejedoras para el Estado. Y esos tejedores para el Estado se les conoce con el nombre de aguillas y van a estar en un espacio llamado Aguiahuasi, que es un almacén de producción de ropa fina ya a favor del Estado. ¿Ok? No se olviden de este caso. Ahora, profesor, ¿y por qué la mujer tiene que tejer? ¿Por qué no teje el hombre que no sea machista? Recuerden que, primero, esta es una sociedad patriarcal. Segundo, recuerden que desde el mito de los incas se habla de eso. Manco Cápac le enseña a los hombres a cultivar el maíz, Mama Oglio le enseña a las mujeres a tejer. Se está poniendo roles sociales. La mujer teje, el hombre cultiva. Ya son funciones que le corresponden por su condición de género, por su condición sexual. A ver, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Porque el tiempo sigue avanzando. Te decía hace un rato, ¿qué buscan los incas al expandirse? Tierras, ya tierra cultivable y mano de obra. Cuando el Inca llega a un territorio, ya cuando el Inca llega a un territorio, agarra la tierra ya, de ese pueblo y la termina dividiendo en tres partes como está ahí. Tierra del Inca, Tierra del Sol y Tierra del Ayllu. Ya hay Tierra del Ayllu. Ahora, ¿qué cosa es la Tierra del Inca? Ah, profe, si es Tierra del Inca, esa es la Tierra del Inca, del Inca que está gobernando. No es tanto así. ¿Qué va a pasar? De esa llamada tierra del Inca se van a terminar extrayendo recursos, alimentos o productos que van a servir para poder mantener al Inca, definitivamente, es decir, al Inca y su familia, la nobleza de sangre, las panacas, pero también servirá para poder mantener a los militares, a los otros nobles, a los funcionarios del gobierno. Todo aquel que termine trabajando para el Estado, ya, de ahí van a terminar sacando sus recursos. Por eso cuando dice acá tierra del Inca, le ponemos que de acá se sacan los recursos para el Estado, son las tierras estatales, no solamente del Inca gobernante. Segundo, dice acá la Tierra del Sol, profe, ¿qué es la Tierra del Sol? ¿Ya? A ver, recuerden que los incas son un pueblo politeísta, adoran a una inmensa cantidad de dioses y permiten que los pueblos adoren a los dioses que quieran, pero todos están obligados a terminar creyendo en un dios, y ese dios termina siendo el Inti o el Sol. ¿Ya? Hay un dios oficial promovido por el gobierno incaico. Cuando hablamos de la Tierra del Sol, ¿qué sucede? Los incas van a hacer lo siguiente. Los incas agarran ya una porción de las tierras y la dan para el culto religioso. La gente va a terminar trabajando esa tierra y de acá van a mantener a los sacerdotes de los diferentes dioses. Y de acá también la gente va a terminar trabajando para dar ofrenda a los dioses para que los ayuden en sus cultivos y en lo que ellos necesitan. Y además de esto van a terminar haciendo un almacén de alimentos para la época de las festividades. Recuerden ya que digamos, en la vida actual se le conoce con el nombre de las fiestas patronales, donde se le termina rindiendo culto a un santo, una virgen que el pueblo considera que los ha terminado ayudando con su año y los ha beneficiado con negocios, con recursos, con salud. La gente guarda sus recursos para terminar haciendo o participando de esta fiesta, mostrando lo bien que le ha ido y terminar poniendo cajas de cervezas, terminar poniendo una mejor vestimenta para el santo y para la virgen para que se vean bendecidos. Pues lo mismo pasaba en esta época. La gente trabajaba literalmente todo el año, para que los dioses los ayuden. Y una parte del año celebraba todo lo que han terminado teniendo con una gran fiesta. La fiesta no era de un día, no era de dos, era de una semana entera, como hasta ahorita siguen siendo las fiestas patronales en la sierra. O en alguna provincia, no sé si habrán participado en alguna. ¿Ya? Y las fiestas patronales no duran pues un día, duran una semana, donde comida no falta, trago no falta, música no falta. De la manera que la gente celebra así y es parte de las tradiciones andinas que aún se mantienen vigentes. Por otro lado está la tierra del Ayllu, o también llamada Marca. A ver, a ver. Cuando hablamos de esto, primero recuerden lo siguiente. El Inca no es que agarra las tierras, ya que ha terminado quitándole el pueblo, y la reparte en tres partes iguales. No es así. La cantidad de tierras que se le da al Ayllu es inversamente proporcional, ya, inversamente proporcional a la fertilidad del suelo. ¿Qué significa eso en castellano? Que si estamos hablando de una tierra muy fértil, como la zona del Yucay en el Cusco, yo le puedo dar
al pueblo el 14% de las tierras. Uno, para que se saque tierras para cada familia, llamadas con el nombre de topos, o por otro lado, le vamos a dar tierras para que la trabajen toda la gente de la IU, y a estas tierras se le conoce con el nombre de SAPSI o tierra comunal. De los topos, cada familia va a terminar sacando sus alimentos para poder mantener bien alimentado a los miembros de la familia. Y de la SAPSI, como es un trabajo comunal, como todos vamos a trabajar, el beneficio va a terminar siendo para todos. Para todos. Y en la SAPSI, o de la SAPSI, se va a terminar sacando los alimentos para el almacén del IU llamado con el nombre de Pirúa. ¿Ya? No se olviden de ese dato, la Pirúa. ¿Ya? La Pirúa. ¿Ok? No se olviden de ese dato. Ahora, insisto, ¿cuánta tierra se le da al IU? Depende de dónde vivan. Si viven en una zona muy fértil como el Yucay, ¿ya? Que es la tierra más fértil de todo el imperio incaico, yo le doy al pueblo el 14% de las tierras y es suficiente para que estén bien alimentados y tengan un almacén con el que puedan soportar un fenómeno del niño durante 2 años, ya sean sequías o inundaciones. Pero no es lo mismo que vivir no sé, ¿cuál podría ser? En una zona, por ejemplo, que no sea muy fértil, Huamanguillas en Ayacucho, ¿ya? Como el suelo tiene mucho cerro y el suelo es muy rocoso, las tierras cultivables son muy limitadas. Si yo le doy 14% de unas tierras poco fértiles al pueblo, se me mueren de hambre. Entonces no puedo hacer eso. Yo le tendré que dar al pueblo 70% de las tierras. Con eso podrán alimentarse y podrán almacenar. Profe, pero el 30% que sobra, 15% para el Inca, 15% para la Tierra del Sol. Profe, pero es muy poco. No te preocupes, ya no te preocupes. Lo que obtiene acá, que es 15%, va a terminar siendo diferente al 43% que obtiene una tierra sumamente fértil como Yucay. Si lo ponemos en promedio, en todo el Tahuantinsuyo, los incas tienen la tercera parte tierra del Inca, la tercera parte tierra del Sol, la tercera parte tierra del aire. Pero insisto, no es lo mismo las tierras de la costa norte que las tierras de la Sierra Sur, ¿ya? Entonces, se va a terminar dando la cantidad de tierras al IU en proporción a su necesidad. Menos fértil la tierra, más tierra para el IU. Más fértil la tierra, menos tierra para el IU, pero suficiente para que puedan alimentarse bien. No se olviden de eso. Conocen su geografía, ¿ya? Otro dato a tomar en consideración, el tipo de trabajo, ¿ya? El tipo de trabajo. Cuando hablamos de la forma de trabajo, ¿ya? De la época del Tahuantinsuyo, hay que recordar que el trabajo es un trabajo colectivo, no se olviden, hoy por ti, mañana por mí. Siempre es un trabajo dentro del pueblo, o de gran cantidad de gente. Una pregunta básica es, profe, ¿por qué no tienen rueda? ¿Ya? No tienen rueda. Y la respuesta es porque no tienen animales de tracción. No hay caballo, no hay mula, ya no hay toro para poder jalar precisamente esto. Sí hay una gran cantidad de mano de obra que va a terminar trabajando, pero no hay animales de tracción para poder utilizar la rueda. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? El trabajo es colectivo. Uno, te lo mencioné hace un rato, te decía, la familia Ximena viene a trabajar mi tierra y yo voy a terminar trabajando la suya. Eso se llama AINI. AINI. Dice acá, es la prestación de servicio de mano de obra. Están trabajando para mí, ¿ya? Entre los miembros de UNAI. Ella trabaja para mí, yo trabajo para su familia, ¿ya? Eso es AINI, cuando trabajamos entre miembros de un nivel social y nos ayudamos mutuamente. Todos ayudan a alguien, una persona o una familia que tiene dificultades. Pero así como hay un trabajo de todos para uno, utilizando la frase de los mosqueteros, hay el trabajo de uno para todos, en donde mi trabajo no servirá para alguien, sino servirá para todos. Y el trabajo va a ser la minca. La minca es un trabajo colectivo, ¿ya? Y obligatorio en favor del colectivo, en favor de la comunidad. Pero es un ejemplo. Ampliar un canal de regadío. Si yo amplío un canal de regadío, voy a terminar llegando a una mayor cantidad de población. ¿Qué va a suceder? ¿Ya? Si ampliamos el canal de regadío, van a haber más tierras cultivables y por lo tanto más tierra le corresponde a cada familia. Todos trabajamos, todos nos beneficiamos. Limpiamos la sequía, que es una festividad además. Limpiamos la sequía o limpiamos el camino por donde va a venir el agua del río para poder irrigar nuestro suelo. Como todos trabajamos, todos nos beneficiamos. Ese termina siendo la minca. Pero también está el trabajo del pueblo al Estado. Y el trabajo del pueblo al Estado se llama mita. Y ese es un trabajo obligatorio. ¿Por qué? Porque el Inca te ha dado tierras, te ha dado alimentos, etc. ¿Ya? Es un trabajo en forma de tributación. De tributación. Como no hay tributo en dinero, porque no hay dinero, vuelvo a insistir, el tributo se hace en trabajo. ¿Ya? A ver, ya hemos hablado entonces de la economía y sus principales características y ahora vamos a ver otro punto que termina siendo la organización social. La organización social, ya la organización social de los incas va a terminar teniendo dos niveles claramente diferenciados.
Nobles y pueblo. Nobles y pueblo. Cuando hablamos de la nobleza y el pueblo, hay que tomar ciertas consideraciones. Número uno. La nobleza se encuentra dividido en tres niveles. Acá dice, primero, nobleza de sangre o panacas, que son la familia de los incas, la nobleza de privilegios y la nobleza provincial o advenediza. Tres niveles. Pues entre ellos también van a haber diferencias. Comencemos con el primero. Esta sociedad nobiliaria o aristocrática va a tener como principal beneficiario a la nobleza de sangre. ¿Quién es la nobleza de sangre? Eso está conformada por parte de la familia de los incas, tanto del inca que está vivo gobernando como de los incas que ya han fallecido. Por poner un ejemplo, ¿ya? Cuando está gobernando el inca Huayna Cápac, un ratito ya voy a callar a mis sobrinos. Ya le cayó ya. A ver, sigamos. En el caso de recuerden, eh, cuando el Inca Huayna Cápac está gobernando, tomen en cuenta, ya murió el Inca Tupayupanqui, ya murió el Inca Pachacútec, pero a pesar de que los incas ya han fallecido, estos incas todavía siguen estando presentes. Pues, ¿cómo? Si ya murieron. Lo que pasa es que cuando el inca muere, recuerden, ese cuerpo no es enterrado, su cuerpo es momificado, y la momia del inca se le conoce con el nombre de Malque. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo la panaca? O sea, la familia del inca que ha fallecido. Mantendrá la panaca limpia, intacta, que no se pudra, la cambiarán de ropa permanentemente y de vez en cuando la sacan en procesión, ¿ya? Y la sacan en procesión para que la gente recuerde, ¿ya? Este es Pachacútec, el inca que inició la expansión del imperio, el que nos hizo grandes y eso terminaba siendo importante porque la gente recuerda la imagen del inca y con eso le va a terminar respaldando a la influencia que viene teniendo esta familia poderosa. Entonces, las panacas no solamente es la familia del Inca que gobierna, sino de los que ya han gobernado anteriormente también. Dato 1. Dato 2. ¿Quién conforma la panaca? ¿Quién conforma la panaca? Esa ha sido pregunta de examen de admisión. A ver, para comenzar, la panaca la encabeza el Inca, ya el Inca. Pero el Inca no está solo. El Inca tiene a su esposa que se llama la Coya. Pero hay que tener cuidado, porque tomen en cuenta que la Coya termina siendo su esposa, pero su esposa principal. Eso lo aguanta. Si tiene una esposa principal, ¿tiene esposas secundarias? Claro que sí. Y hay que tomar en cuenta que a la vez esta esposa es su hermana. ¿Ya? Es su hermana. Eso termina siendo muy interesante. ¿Ya? ¿Por qué es interesante? Porque recuerden, el Inca termina siendo de una familia. La dinastía gobernante en el Tahuantinsuyo es la dinastía Yupanqui. ¿Ya? Y los Yupanqui, solo los Yupanqui van a gobernar. ¿Por qué? Porque, vamos a poner así, ¿no? Pachacútec, Inca Yupanqui se termina casando con Cusirrimayoclio Yupanqui, ¿ya? Entonces, todos son Yupanqui Yupanqui, ¿ya? Los hermanos son Yupanqui Yupanqui, los hijos son Yupanqui Yupanqui, y siempre va a terminar pasando el apellido entre los Yupanqui. O sea que aquellos que tienen doblemente el mismo apellido son nobles y llamados a gobernar, ¿no? Como Francisco Mendoza Mendoza. Ahora, tomen en cuenta ese dato, porque el Inca no solamente tiene una esposa, tiene varias esposas. A esas esposas extras secundarias se les conoce con el nombre de concubinas. ¿Quiénes son las concubinas, profe? El Inca bandido, el Inca se casa con varias mujeres. Sí, pero no necesariamente porque quiere, es porque está obligado. Cuando el Inca se casa con su hermana, pero además se casa con sus primas. Profe, ¿por qué? Es un tremendo incestuoso. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, las primas terminan siendo las representantes de cada panaca, ¿ya? De cada una de las familias de los incas que han gobernado. Y por cuestión diplomática, por cuestión política, se casa con cada una de las mujeres de las panacas para terminar manteniendo los lazos de contactos políticos con ellos. Como diciendo, todos somos familia, todos nos vamos a respetar porque yo sigo casado con todos. Ese es el hecho por el cual se casa con todos. Pero una preguntita, ¿y la Coya permite que el Inca, su esposo, tenga otras mujeres? Sí, y viven en la misma casa y todas son hermanitas y no se pelean. ¿Ya? Además, el Inca tiene relaciones sexuales con todas, ¿ya? Con todas, y a todas les hace hijos, ¿ya? Pues eso lo aguanta, pero si a todas les hace hijos, ¿quién va a terminar siendo el próximo gobernante? Ahí pasamos al siguiente punto. El Inca tiene hijos varones, y a los hijos varones se les llama pihuichuris, y a las hijas mujeres se les llama ñustas o payas. Ñusta si está soltera, paya si está casada, ¿ya? Pero son sus hijas. Ahora, entre los hijos varones, estos hijos varones van a terminar pasando una escuela llamada Yachaywasi,
se va a terminar viendo las cualidades o capacidades que tiene, y aquel que tenga las mayores capacidades militares, administrativas, religiosas, los van a terminar nombrando príncipe, heredero al trono, sucesor al gobierno. Entonces, ese patita que va a terminar siendo elegido como tal, se le conoce con el nombre de Auqui. Apenas se escoge a alguien como Auqui, se le saca de la panaca, sale de la panaca. ¿Para qué? Para formar la suya propia. ¿Por qué? Va a tener su esposa, va a tener sus otras esposas y va a tener un montón de hijos para que cuando él asuma el trono tenga personas de su familia que lo acompañen y lo ayuden a gobernar, personas leales a él. Ese es el concepto de los incas. Profe, no me has dicho cuál fue la pregunta de examen de admisión. La pregunta no fue tan difícil. La pregunta fue, ¿quiénes conforman una panaca? Ah, profe, ya, tú me estás diciendo incas, collas, concubinas, pihuichuris, ñustas, profe, todos esos nombres me tengo que acordar. No, la respuesta fue mucho más simple. Las panacas son conformadas por parte de los incas y su descendencia masculina y femenina. Nada más, ¿ya? Hijos, nietos, bisnietos. Por eso no hemos hablado de los nietos, de los bisnietos. Es que recuerden, no se olviden que los incas fallecidos siguen manteniendo su panaca. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, en la época de Huayna Cápac está la panaca del Inca Sinchirroca. ¿Ya? Sinchirroca. Qué recontra antiguo. Sigue existiendo la familia Sinchirroca, pero ya no está ni los hijos de Sinchirroca ni los nietos de Sinchirroca. Estarán los bisnietos, los tataranietos. Toda su descendencia masculina y femenina siguen siendo parte de la panaca y son importantes. ¿Ya? Unos más que otros. ¿Ya? Unos más que otros. Segundo, los miembros de la nobleza. Cuando hablamos de la nobleza, hablamos de la nobleza de privilegio y la nobleza provincial. Vamos a ver este segundo grupo. A ver, la nobleza de privilegios hace referencia a pueblos que van a obtener esa condición, ¿ya? Esa condición importante, influyente, pero porque han terminado mostrando una gran lealtad a los incas y los han terminado ayudando en momentos fundamentales. Por ejemplo, la nobleza chinchana es parte de la nobleza de privilegios, aliados importantes de los incas. Pero hay un caso especial. El Cusco, como ya lo veremos en un momento, terminó siendo amenazado permanentemente de ser invadido por parte del pueblo de los chancas. Cuando vino un ataque que podría ser considerado como el ataque real, ya cuando iban a someter el Cusco, Cusi Yupanqui, llamado luego Pachacútec, ya va a terminar enfrentando y derrotando a los chancas con el apoyo de varios pueblos de los alrededores del Cusco, a lo cual él les pidió ayuda. Como Cusi Yupanqui ganó y comenzó la expansión imperial, de Cusi Yupanqui dijo, este pueblo me demostró apoyo cuando yo lo necesitaba, así que por lo tanto son grandes aliados y los voy a terminar poniendo en el segundo rango de importancia de la nobleza de privilegios. ¿Ya? La nobleza de privilegios. Tercero, la nobleza provincial o advenediza. Profe, ¿eso qué significa? Mira, los incas, no te olvides, van expandiéndose y sometiendo a diferentes pueblos. En los pueblos hay curacas o jefes de ayllus y reyes, ¿ya? Jefes de reinos enteros, como el rey de Lochimú. Entonces, recuerden, esos personajes no van a ser asesinados, a menos que sean demasiado opositores a los incas, ¿no? Pero por lo general los incas, ¿qué hacían? Llegaban a acuerdos con ellos. Tú vas a seguir siendo noble, vas a seguir siendo gobernante, vas a seguir teniendo el control de tu territorio como siempre lo has tenido. Te voy a dar, además de eso, fiestas, alimentos, vestidos, mujeres, etcétera, traer beneficios para que seas mi amigo. Pero yo necesito de ti algo. Cuando necesita que tu gente trabaje para mí, tú los vas a organizar, tú me los vas a mandar, ¿ya? Esa va a ser tu única chamba. Entonces, la nobleza provincial curaco rey servía de intermediario entre el gobierno incaico y la mano de obra de la población para que trabajaran para el gobierno cuando el gobierno lo quisiera y para lo que ellos quisieran. No se olviden, ¿ya? Tercer punto, ¿ya? Tercer punto. Además de los nobles, tenemos al pueblo. A ver, vuelvo a insistir. Cuando los incas se expanden, tomen en cuenta que los incas no arrasan pueblos. ¿Por qué? Porque lo que los incas están buscando es tierra cultivable y mano de obra de la población. ¿Ya? Tienen que recordar muy bien ese punto que es importante. Mano de obra y territorios de la población, tierra cultivable. Entonces, ¿por qué les hago recordar ese dato? Por lo siguiente que les voy a mencionar. Cuando los incas... Ya. Ya. A ver. Cuando los incas se expanden, ya no hay que olvidarnos estos, el inca llega a un pueblo, habla con el curaca y le dice, señor, ustedes son 3.000 personas, vamos a suponer así un número, entre hombres, mujeres, niños, ancianos, militares, trabajadores y campesinos. Nosotros tenemos un ejército de 10.000 personas, ¿ya? Entonces, queremos que por favor usted reconozca al Inca como su gobernante y que termine dando los beneficios
que nosotros requerimos. ¿Sí? Usted que va a tener todo lo que requiera. Alimentos, vestidos, mujeres van a ser parte de la nobleza incaica, los vamos a defender contra sus enemigos y demás. ¿Ya? Vamos a terminar evitando conflictos. Ahora, cuando el curaca acepta, este pueblo o este ayllu no va a tener problemas. Van a seguir viviendo en su territorio. Simplemente que van a tener que tributar en trabajo para el Estado incaico. A ese grupo de gente que vive dentro del ayllu se le conoce con el nombre de Hatun Runes. Y el Hatun Runa va a seguir haciendo su vida como siempre. Serán personas libres, son gente del pueblo, son libres, no son esclavos, ¿ya? No son esclavos, son personas libres, pero su condición de libertad tiene una limitante. La limitante es que van a terminar trabajando para el Estado en forma de tributación y eso se le conoce con el nombre de la mita. ¿Cuál es su ventaja, profe? Su ventaja es que no lo van a sacar del ayllu, va a seguir viviendo con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus abuelos, con su tierra sagrada, con su Pachamama, con el cerro, el lago, el río que le terminó dando vida a ese pueblo. Todo eso va a seguir con sus antepasados, sus ancestros, con todos ellos va a vivir, no los van a sacar. ¿Ya? Yo les pregunto a varios de ustedes, ¿a ustedes les gustaría vivir en el extranjero? ¿Ya? Varios de ustedes van a terminar respondiendo seguramente que sí, ¿ya? Y van a responder que sí porque, profe, mayores posibilidades de progreso, más plata, ¿ya? Una sociedad con mayores, no sé, con mayor tecnología, etcétera. Pero te aseguro que viviendo en el extranjero lo que vas a querer hacer es regresar al Perú. O sea, si acá te dieran mayores oportunidades de progreso, la gente se quedaría, tus amigos, tu familia, ¿ya? Tu música, tu cevichón, ¿ya? Tu fulbito, tu fulbazo, todo eso, ¿ya? Todo eso, eso no se cambia por nada. Claro, si yo me voy al extranjero y me dicen vas a ganar $15,000 mensuales, lo más probable es que me vaya, ¿no? ¿Ya? Pero si me dicen, oye, puedes ganar 15,000 allá o 15,000 acá, 15,000 acá, papi, ¿para qué me van a mudar? Acá voy a vivir bien. A donde voy es a lo siguiente. La ventaja de los Hatunrunas es que viven en el ayllu y no los van a sacar. Si lo sacan, es momentáneamente, como parte de su tributación, su mita. Profesor, ¿cómo hacen la mita? Mira, la mita la van a terminar haciendo en trabajo. Por ejemplo, ¿en qué? En cultivar las tierras del Inca, ¿ya? En construir un camino, en construir un palacio. En lo que sea mano de obra, ahí está la mita. Ahí está la mita. También va a ser como parte de la mita militar, si lo quieres llamar así. El ejército incaico no era un ejército profesional. Cada ayllu terminaba entregando un grupo de gente como tropa. Y esa tropa era dirigida por un líder llamado Sinchi. Y todos ellos se sumaban al ejército incaico, que era numeroso y multiétnico. ¿Ya? Multiétnico. Siguiente caso, de acá también terminaban saliendo el chasqui, los que van a salir con los corredores o los mensajeros de la época incaica. De acá también salían las águilas que se iban a cocinar, que se iban a tejer, que se iban a hacer la chicha, o que iban a ser entregadas como mujeres extras a los nobles o como mujeres en sacrificio. Las águilas no todas eran hatunrunas, habían águilas que terminaban siendo del pueblo y águilas que eran de la nobleza también. Eran utilizadas laboral o como bien de intercambio la mujer. ¿Ya? Ahora, profe, pero qué feo, si todas las mujeres también tienen derechos igual que los hombres. Sí, ese es un término más moderno. Recuerden que antes ni el hombre ni la mujer se casaba con quien quisiera, se casaba con quien los padres decidieran, ¿ya? Así que por lo tanto eran parte de esta situación diplomática, ya no se olviden del caso. Pero también hay un grupo especial que son los mitmas o mitimais. Hay que recordar que el imperio de los incas no fue grande desde el principio. Fueron creciendo producto de la expansión, de las alianzas y las guerras. Entonces, cuando los incas se expandían, iban estableciendo nuevas fronteras, nuevos límites. Y en esas fronteras tenían que establecer una frontera viva. Es decir, gente de los incas que viva ahí. ¿Para qué? Para difundir, primero, para cultivar el territorio y sacar recursos, pero también para difundir su cultura, sus costumbres, su idioma y los logros importantes de los incas, para que los pueblos alrededores digan, mira, ellos son muy avanzados, hay que aliarnos a ellos porque nos dan ventajas. Pero también ponían gente acá para poder frenar invasiones, una frontera viva. Estos pueblos que eran trasladados para poder ocupar, para poder colonizar un territorio vacío, se les conoce con el nombre de mitmas o mitimais. En la mayoría de los casos, esos mitmas o mitimais terminan siendo gente leal al Inca, al Tahuantinsuyo, que van a terminar favoreciendo a su expansión o el dominio de territorios. Aunque hay algunos casos excepcionales, como dice por acá una observación, que también habían pueblos que terminaban siendo llevados ahí como castigo, como es el caso de los chancas. Los incas le pegan a los chancas, comienzan su expansión, y para que los chancas no estén juntos y se quieran rebelar, los dispersan bajo el sistema de mitimais. ¿Ya? A ver, vamos a ver otro dato. Así como están los Hatunrunas, tenemos a estos dos, al Yanacona y a los Piñas. Profesor, ¿quiénes estos? No todos los pueblos estaban a favor de la existencia del Tahuantinsuyo o estar sometidos a ellos. De esa manera sucedía algo en particular. De esa manera,
De esta manera sucedía algo en particular. Habían pueblos que se terminaban rebelando, contra el gobierno de los incas, ya, contra el gobierno de los incas, y habían formas, ya, y habían formas de rebelarse, o las medidas que tomaban los incas sobre ellos eran muy especiales. Te explico el caso, ya te explico el caso. Un pueblo al principio creyó que vivir con los incas terminaba siendo importante, iban a terminar teniendo beneficios, pero en el paso del tiempo se dieron cuenta que los beneficios obtenidos no eran tanto como ellos hubiesen querido o como a ellos se les pintó. Entonces un grupo de esta gente decide rebelarse, ¿ya? Rebelarse. Esta gente que decide rebelarse y tomar las armas contra los incas le van a decir a todo el pueblo, tomen las armas y hay que rebelarse, ¿no? Y hay mucha gente que va a decir, no, ¿cómo me va a rebelar? Si voy a la marcha me va a contagiar del coronavirus, o la policía me va a terminar agarrando golpes, a perdigones, me pueden hacer algún tipo de daño. Yo estoy en contra del gobierno de este nuevo presidente que ha entrado, pero tengo un poco de miedo de terminar yendo a la marcha porque me puede terminar pasando algo. Yo les aseguro que hay mucha gente que piensa así, ¿ya? Seguramente varios de ustedes entre ellos, ¿ya? Y yo también porque vivo con mis padres que son muy mayores. Entonces, eso no me impide terminar conteniéndome y ir a las marchas como en el año 2000 que nos tomamos a Fujimori. Pero, pero, va a suceder algo en particular. Supongamos esto. Este grupo de gente que toma las armas y se enfrenta al gobierno incaico, al final los incas ya sabían que había una rebelión en su contra, porque los incas tienen ojos por todos lados. Entonces, cuando este grupo se comienza a rebelar, los incas agarran y los derrotan con facilidad. Los derrotan y por haberse rebelado, los terminan esclavizando. Este sector de la población que se terminan convirtiendo en esclavos, en rebeldes capturados, prisioneros de guerra, se les va a conocer con el nombre de piñas o pinacunas. Ellos van a ser llevados a trabajar en el, digamos, en el lugar más extremo donde se podía trabajar en el Tahuantinsuyo, que terminaba siendo la selva alta. Ahí los terminan llevando a trabajar a producir o a obtener hoja de coca. ¿Ya? Eso es lo que vamos a encontrar con los piñas o pinacunas. Pero también mujeres, algunas mujeres, no todas, algunas mujeres que eran capturadas de este grupo, las terminaban convirtiendo en prostitutas en favor del Estado y se les llamaba con el nombre de mitahuarmis o pompayrunas, en casos particulares. Por otro lado, está el grupo de gente que se les dijo que se rebelen, pero no quisieron, por miedo, ¿ya? Ellos eran los más vivos. ¿Por qué? Porque si la rebelión vence, ellos serán libres. Si la rebelión pierde, ellos van a decir, no, yo nunca me metí, compadre, no es mi culpa, ¿no? ¿Ya? Pero los incas decían, ah, no, tú por no haber denunciado, igual de culpable eres. Y también los terminaban agarrando y los sacaban del ayllu. Tanto los piñas como los yanaconas eran retirados del ayllu y no volvían más. El piña como esclavo, pero el yana iba como sirviente del Estado, del gobierno. Y el Estado los terminaba, entregando a los nobles para que trabajen para ellos. Entonces, los sirvientes del Estado que trabajaban para los nobles se llamaban llanas o yanaconas. Su condición de sirviente es hereditaria. Tú no vas a regresar al ayllu. Tú, tus hijos, tus nietos van a ser yanaconas también. Ahora, hay algunos casos de yanaconas muy particulares. Te explico, ya te explico. Tupac Yupanqui, por ejemplo, va a tener una gran cantidad de conquistas, muchos territorios producto de las guerras. Entonces hay curacas que se ponen, digamos, un poco faltosos con los incas, ¿eh? Que no quieren aceptar su condición de explotación. Entonces lo que ellos van a terminar haciendo es enfrentar un poco a los incas, rebelarse, hablar fuerte, y a los incas les va a molestar. ¿Y los incas qué van a hacer? No te matan, o te botan, ¿ya? Te botan tu cargo. Ahora, el inca va a pensar, ¿a quién pongo en el control de ese territorio? Tiene que ser una persona que me sea leal, que me muestre lealtad, que me haya mostrado lealtad. ¿Quién me mostró lealtad? El yanacona. Este pata está trabajando para mi familia, él y sus hijos y sus nietos, durante décadas, ¿ya? Y me han terminado mostrando ser totalmente leales a mí. ¿Quién podría ayudarme más a gobernar este pueblo complicado que este yanacona o sirviente que siempre ha estado trabajando con nosotros? Entonces hay algunos yanaconas que se van a terminar convirtiendo en nobles, en curacas. Y esos yanaconas convertidos en curacas se les llama yanayacu. Son casos excepcionales, pero existen, por si acaso. A ver, en la organización política. En el caso de la organización política incaica, hay que recordar de que existe toda una jerarquía. ¿A qué me refiero con esto? Mira tú, la organización social básica del mundo andino se le conoce con el nombre de ayllu. Esto ya lo hemos hablado antes, el ayllu. ¿Qué es el ayllu? El ayllu termina siendo un conjunto de familias. El ayllu es un conjunto de familias, ¿ya? De familias. Familias nucleares, ¿ya? ¿Qué es una familia nuclear? Ya te había hablado antes, es el inca, es papá, mamá y los hijos, es una familia nuclear. Y que estas familias en conjunto están unidos por algún lazo.
ese lazo puede terminar siendo un lazo sanguíneo. Papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, nietos, primos, sobrinos. Hay un lazo de sangre. Puede ser también por un lazo de carácter religioso. Es decir, la familia A, ya la familia A adora al cóndor como su tótem, y la familia B también, y la familia C también. Entonces todos tenemos al mismo tótem que es el cóndor, entonces nos juntamos entre nosotros y formamos una Y. C, ya tenemos el caso de las familias que tienen un lazo matrimonial. O sea, quieren compartir un pueblo, quieren hacer una alianza, quieren compartir un territorio, así que casamos a la mujer de la familia A con el hombre de la familia B y así terminamos uniendo a las familias. O sea, este conjunto de familias unidos por algún lazo se llama Ayllu. Ahora, Aylus no hay uno. Ayllus hay un montón bajo esta misma condición. Si juntamos varios Ayllus, vamos a terminar teniendo algo más grande. Y ese algo más grande, ese conjunto de Ayllus van a formar una provincia, y esa provincia se le conoce con el nombre de Huamaní. No se olviden, ¿eh? La provincia se le conoce con el nombre de Huamaní. Un conjunto de Huamanís o provincias van a terminar formando una región, y esa región se le conoce con el nombre del Suyo. ¿Cuántos Suyos existieron? 4. Chincha Suyo, Anti Suyo, Coya Suyo, Conti Suyo. Y el conjunto de los 4 suyos van a terminar formando el Tahuantinsuyo. Así termina siendo la división administrativa territorial del Imperio de los Incas. ¿Ya? El imperio dividido en regiones, las regiones en provincias o guamanís, las provincias divididas en ayllus y los ayllus conformados por familias. Ahora, cada uno de estos niveles va a terminar teniendo un funcionario que la dirige o la administra. Una familia es dirigida por el jefe de familia llamado Purej. ¿Ya? El conjunto de familias que forma el Ayllu va a ser dirigido por el líder del Ayllu llamado Curaca. El conjunto de Ayllus es Guamaní o provincia y el líder de Guamaní se llama Tocrico o Apunchic. Un conjunto de Guamanís forma un suyo o región y quien dirige un suyo o región se llama Aposuyo o Apocuna. Y el jefe de todo el Tahuantinsuyo es el Zapac Inca. Ahí en la parte inferior le estoy poniendo un recuadro para recordar un dato. Recuerden ustedes que nunca existió un Inca. ¿Ya? Algo que siempre hemos terminado teniendo en la cabeza es que primero gobernaban los Incas Urin, los sacerdotes, ¿no? Manco, Capa, Sinchi, Roca, Yoki Yupanqui, Maita, Capa, Capa Yupanqui, los Incas Urin. Y luego comenzaron a gobernar los Incas Anan, los militares. Inca, Roca, Yaguar, Huaca, Huira, Cocha, Pachacute, Tupayupanqui, Huayna, Capa, Huáscar, Atahualpa. No es así. Nunca hubo un Inca tras de otro. Siempre hubieron 2 Incas a la vez. Un Inca Urin y un Inca Anan. Siempre hubieron 2. Un Inca Urin y un Inca Anan. Lo que pasa es que en la primera etapa de los Incas, donde el gobierno era teocrático, los sacerdotes o Urin tenían más poder. Y en la época, desde la Confederación Cusqueña, los Incas Anan o militares van a tener más poder que los Urin. Siempre hay uno de cada bando, ¿ya? Pero en algún momento uno de los dos termina pesando más. Al Inca de la dinastía Urin o religiosa se le llama Huilac Humo o cabeza que habla, es el sacerdote del sol. Y al Inca que ve el tema político, militar, administrativo es el Zapaj Inca, que se convierte en la máxima autoridad cuando los incas tienen más poder. Pero se habla de los Zapaj Inca gobernantes, pero no era uno, repito, eran 2, aunque este tiene mayor poder que el otro. A ver, no nos olvidemos, por favor. A ver, ¿qué más a tomar en consideración? Siguiente punto, ¿ya? Siguiente punto. A ver, acá hay otros funcionarios del gobierno. Mira, se habla en la organización política que los incas terminaban teniendo un gobierno, ¿ya?, altamente centralizado. ¿Eso qué significa? De que los incas terminaban tomando las decisiones del gobierno y todo lo demás tenían que cumplirla. Una suerte de monarquía absoluta había en el Tahuantinsuyo. Pero lo que hay que tomar en cuenta también es lo siguiente, ¿ya? En el caso del Tahuantinsuyo, cuando el Inca va a tomar una decisión, ¿ya? Cuando el Inca va a tomar una decisión, va a terminar teniendo al costado, ¿ya?, una serie de personas que van a buscar influenciar en sus decisiones. Ese grupo de personas termina siendo el Consejo Imperial, también llamado Tahuantinsuyo Kamachic. Ellos eran los que le iban a terminar asesorando o aconsejando al Inca, cuál era la mejor decisión a tomar. ¿Quiénes conformaban ese Tahuantinsuyo Kamachic? A ver, a la cabeza terminamos teniendo a los jefes de cada suyo.
porque ellos eran los que conocían la realidad de sus provincias y los que le iban a terminar dando, digamos así, el conocimiento general de qué pasaba en cada territorio para el que el Inca tomó una decisión exacta, ¿ya? Entonces, a ver, en el caso del Tahuantinsuyo Camachico, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. No solamente están los jefes de cada suyo, sino también están los representantes de cada panaca. Cada panaca va a terminar teniendo un representante, ¿ya? Un representante. Pues son las familias de los incas, son las familias más importantes o más influyentes. Bajo esa condición hay que tomar en cuenta esa cuestión. El Inca toma las decisiones, pero siempre hay un grupo de personas que va a terminar hablando del oído para que sus decisiones sean las mejores o la que le conviene a un determinado grupo. Hay que tomar en cuenta que también hay política en el Tahuantinsuyo. ¿Ya? No es una cuestión de que todo termina funcionando de manera perfecta. Siempre hay gente que quiere tener más influencia, más poder, más beneficios, más cargos. Entonces, siempre van a intentar estar cerca al Inca y el Inca va a terminar sabiendo a quién darle más cargos, menos cargos, a quién arrinconar, a quién apoyarse. Es parte de la política también. A ver, por otro caso está lo siguiente. Acá hemos visto hace un ratito toda esta organización. El Inca ya no tiene contacto directo con los jefes de los suyos, con los jefes de las provincias, con el jefe de cada ayllu. No puede, porque el territorio es muy inmenso y no tiene los medios de comunicación que encontramos en la actualidad. Bajo esa lógica va a terminar sucediendo algo. Los incas van a establecer, el sistema de, digamos, un sistema de inteligencia. El Inca va a tener a un funcionario de su entera confianza llamado el Tucuyricui o Tucuyrricuc. Y ese personaje va a terminar siendo los ojos y oídos del Inca, el que todo lo ve y el que todo lo oye. Es el que sabe lo que está pasando. ¿Ya? Este personaje tiene una serie de, digamos así, investigadores, soplones, ¿ya? En todo el territorio para que le digan cómo es que están trabajando el curaca, el apunchic, el jefe del suyo. Y si es que él termina observando de que estos están cometiendo algún tipo de medidas inadecuadas, es decir, están robando o no están trabajando de manera adecuada, simplemente se les sanciona. El Tucuyrricuy, en nombre del Inca, los sanciona, los castiga. Pero así como está esto, también está el Auqui, que te dije que termina siendo el hijo con mayores capacidades del Inca nombrado para poder ser sucesor al trono. El Apuquispay es el jefe del ejército, el Huila-Humu termina siendo el jefe supremo del culto al sol. Tienes al Quipu Camayoc. Los quipus, recuerden que son esas cuerdas anudadas que terminan sirviendo para poder llevar cuentas. Entonces, los Quipu Camayocs van a terminar llevando las cuentas del Estado, ¿ya? Son así como los administradores, los que cobran los tributos y demás. Ellos son los que saben cuántas personas han nacido, cuántas personas han muerto, cuántas tierras de cultivo hay, cuántos ganados hay en un territorio. De ese tipo de cuentas lo termina llevando el Quipu Camayoc. Camayoc significa administrador. Está el Colca Camayor. El Colca Camayoc, el administrador de la colca o del almacén del Estado, es el que reparte los alimentos en caso que a los pueblos se les acabe los alimentos en caso de una extrema crisis. A ver, en el caso del desarrollo histórico. La historia de los incas tiene tres momentos. El primero termina siendo su primera etapa llamada el periodo curacal. Los incas no son del Cusco, tenemos que partir por eso. Los incas son tiahuanaquenses. Y la vez pasada te lo mencioné. Los tiahuanaquenses no sabemos cómo culmina su historia. Migran, salen de la zona de Tiahuanaco, el altiplano. No sabemos si porque los aymaras los botan a patadas producto de una invasión, o si salen ellos porque les faltaron alimentos y comienzan a migrar pacíficamente. Pero un grupo de esos tiahuanacos llega al Cusco. Cuando el Cusco llegan, el Cusco ya está habitado. Hay varios pueblos que viven en la zona y eso lo cuenta en el mito de los hermanos Ayar. Estos pueblos no quieren a los incas, ¿ya? Porque tienen que repartir territorios con ellos, ¿ya? Así que va a haber una bronca al principio, pero los incas se imponen y logran ingresar al Cusco. ¿Qué pueblos vivían ahí? Ahí hay varios que les han ponido sus nombres, los Poques, los Guayas, los Orcavizas, los Aguaceras, los Andamarcas y los Ayamarcas, que eran el pueblo más poderoso de aquel entonces. Los incas, por lo tanto, solamente van a ser un pueblo más al interior del Cusco en esta primera etapa llamada el periodo curacal. ¿Quién lidera a los incas? Lo lideran los Urincusco.
Hay militares, sí, pero el grupo más poderoso son los Urim o sacerdotes. ¿Ya? Ahí está Manco Cápac, Sinchiroca, Yoquiupanqui, Maitacapa, Capa Yupanqui. Ahora, el territorio del Cusco, no los incas, el territorio del Cusco se ve amenazado porque un pueblo, los chancas, que también hablamos la vez pasada, quieren tomar el control de esas tierras fértiles. Y producto de eso los amenazan con invadirlos y los pueblos cusqueños se unen, se alían militarmente bajo el mando de los incas, bajo el liderazgo militar de los Anan Cusco militares. Ellos van a terminar organizando la defensa contra los chancas y van a frenar varias veces sus invasiones. Los frena Inca Roca, los frena Yaguarhuaca, los frena Huiracocha. Pero ante una amenaza mayor de invasión de los chancas real sobre el Cusco, se dice que la nobleza encabezada por el Inca Huiracocha se retira y uno de los 70 hijos de Huiracocha, llamado Cusi Yupanqui o Pachacútec, apoyado por los pueblos de los alrededores del Cusco, logran enfrentar y derrotar y frenar la invasión de los chancas al Cusco en una batalla llamada como la batalla de Yaguarpampa, que está en esta parte, ¿ya? En la batalla de Yaguarpampa. Ahora, cuando se produce ello, la situación se pone más complicada todavía, ¿ya? Porque a partir de este evento, los incas con Pachacute dicen, ¿y si solo dejamos de defendernos y comenzamos a expandirnos? Entonces comienza la expansión imperial incaica. Y en esa expansión imperial incaica, en esa expansión imperial incaica vamos a encontrar esta época. Acá hablamos de tres grandes incas, Pachacute, Tupac y Huayna Cápac. Pachacútec inicia la expansión imperial y le pega solo a tres pueblos, con él bajo su liderazgo militar. Chancas, aliados de los chancas, los huancas en Junín, y luego a los collas en el territorio altiplánico, con apoyo de los lupacas. Y van a conquistar esto que está acá de medio naranja en el mapa, todo esto que está acá, ¿ya? Esto de acá son las conquistas bajo el liderazgo de Pachacútec. Tras haber realizado esa conquista, Pachacútec dice, me quedo en el Cusco y voy, como dice acá, a organizar el imperio. Entonces, ¿él de qué se encarga? Él se encarga ya de establecer el sistema de Hatun Runas, la mita para el Estado, la división del territorio en cuatro suyos, ya la reconstrucción de la ciudad del Cusco y las grandes construcciones, el Coricancha, el Sacsayhuamán, etc. Y encima va a tener 150 hijos, Pachacútec, ¿ya? Pero, tomen en cuenta que mientras que él estaba haciendo ese trabajo administrativo, su hijo y sucesor al trono, llamado Tupac Yupanqui, está cogobernando con él. Mientras que Pachacútec es la fuerza política, Tupac Yupanqui es la fuerza militar. Tupac Yupanqui, durante el gobierno de su papá, va a terminar conquistando todo esto que está de rojo, ¿ya? Y eso que está de rojo terminan siendo las conquistas, como puedes ver en el mapa, que se realizan durante la época de Pachacútec y Tupac Yupanqui. ¿Por qué se dice así? Porque Pachacútec era el Inca y Tupac Yupanqui el jefe militar. ¿Sobre qué territorios son los que están acá de rojo? No te olvides, los incas van a someter a los chimú, que están acá en la costa norte, ¿ya? ¿Cómo lo hicieron? Recuerden que los incas van a terminar bloqueando la llegada del agua de la sierra a la costa, y por eso que tienen primero el control de la sierra, ¿ya? Toman la sierra y la costa norte y someten a los chimú, con el liderazgo militar de Tupac Yupanqui, pero durante el gobierno de Pachacútec, que hay esa zona del norte. Cuando muere Pachacútec, Tupac Yupanqui recién se hace inca, y con Pachacútec o Tupac Yupanqui como inca es que se conquista lo de verde. Míralo acá y míralo acá. En el caso de esta región, acá hay un pueblo importante, los chinchas. ¿Quiénes eran los chinchas? Eso es lo que faltaba la vez pasada. Los chinchas, recuerden, tenían agricultura, tenían pesca, pero su principal actividad económica, sin duda alguna, terminaba siendo el comercio. No se olviden de eso, el comercio es su principal actividad económica. ¿Qué hicieron los chinchanos? ¿Ya? ¿Qué hicieron los chinchanos? Los chinchanos tenían un comercio llamado comercio triangular. Chincha tenía comercio, ya tenía comercio en el Ecuador llamado la isla de Puna, ¿ya? Y tenía comercio también con un pueblo alejado que eran los reinos aymaras acá en el altiplano. Para tener comercio por toda la costa norte, con Lima, con Chimú y con este pueblo de Puna en el Ecuador, su comercio terminaba siendo un comercio marítimo. Y para poder llegar donde los reinos aymaras tenían contacto con los pueblos de la sierra centro y sur del Perú y terminaban llegando hasta el lago Titicaca donde estaban los aymaras. Su comercio era marítimo y terrestre. En eso destacan los chinchas. Por el desarrollo del comercio marítimo y terrestre, no te olvides tú. Ya no te olvides tú. Ahora, siguiente dato. La otra cuestión es que los chinchas terminaban siendo comerciantes de productos de lujo o productos escasos, vamos a decirlo así. Los chinchas terminaban sacando de la región, ya de la costa norte o del Guayaquil, terminaban sacando una concha llamada con el nombre de Spondylus, que terminaba sirviendo como ofrenda en las tumbas de los nobles o los gobernantes. La obtenían de un lugar alejado como el Ecuador,
porque eran aguas cálidas, de ahí había espóndilos todo el año, y la terminaban llevando a lugares donde esto era muy escaso, a la zona de la sierra centro y sur, porque no tenían acceso al mar. Y de ahí terminaban obteniendo, por ejemplo, en los aymaras, productos como el cobre o productos como el charqui, ¿ya? Los chinchanos terminaban siendo grandes intermediarios comerciales. Traían productos de lujo de una región A y lo terminaban vendiendo en una región B, obteniendo grandes ganancias de por medio. Tupac Yupanqui los somete sin violencia, sin violencia. Tupac Yupanqui los pone bajo su mando, los chinchanos aceptan y además de eso le van a decir a los incas que ellos los van a ayudar a realizar conquistas porque tienen contacto y conocimiento de otros pueblos. Bacán. Los chinchas van a ser unos aliados importantes. Tupac Yupanqui también va a realizar otra cosa más. ¿Ya? Tupac Yupanqui es el inca con el que mayores conquistas se realiza. De rojo conquistó esos territorios cuando él era jefe militar. De verde los territorios cuando es inca. Él es el que introduce más tierras en favor del imperio incaico. Además de eso, Tupac Yupanqui le va a terminar dando, y escucha bien esto, a cada panaca, a cada familia, le va a dar tierras en propiedad, en proporción a las conquistas realizadas por parte de cada panaca. ¿Y quiénes eran las panacas que habían conquistado más territorios? La de Pachacútec y la de Tupac Yupanqui, convirtiéndose ellos en las familias más poderosas de la época. ¿No lo ves tú? Siguiente dato. Ya, siguiente dato. El siguiente dato a tomar en cuenta con respecto a los incas es que Tupac Yupanqui fallece porque lo asesina. Profe, ¿quién lo mató? Bueno, lo termina matando una de sus concubinas porque estuvo en desacuerdo con el nombramiento de Huayna Cápac como nuevo heredero al trono. Huayna Cápac era un niño de 8 o 10 años, ya que es nombrado como Aoki sin haber demostrado que tenía las cualidades para gobernar. Las mujeres de las otras panacas, las concubinas, se achoraron y una de ellas lo mató. Cuando muere él, ya Huayna Cápac a los 15 años ya va a comenzar a asumir el control del gobierno, pero su gobierno es un poco inestable. ¿Ya? Primero, Huayna Cápac es el personaje con el que se logra la máxima expansión. En el mapa de amarillo están las conquistas de Huayna Cápac, que no son muchas si las comparamos con lo que hizo Pachacútec Tupac Yupanqui. ¿Ya? Segundo, su gobierno va a tener una serie de rebeliones. Los pueblos del norte recientemente conquistados se rebelan. Tumpis, Tayanes, Cañari, Huaylas, Chachapoyas. Muchos pueblos se van a rebelar. Huayna Cápac le da la tarea a uno de sus hijos, Atahualpa, a que termine acabando con estas rebeliones. Atahualpa no lo piensa ni un minuto y termina agarrando las tropas y arrasa a los pueblos rebeldes. Y lo terminó mostrando que Atahualpa era un inca que no le faltaban pantalones para tomar decisiones, pero que era muy agresivo. Los pueblos del norte son sometidos, pero odian a los incas y más a Atahualpa por lo que acaba de hacer. Huayna Cápac, durante su gobierno, se produce el segundo viaje de Pizarro, la primera llegada de Pizarro al Tahuantinsuyo. Él no conoce a Pizarro y a los españoles, pero los españoles han dejado enfermedades como la viruela que al parecer lo matan. Y cuando muere Huayna Cápac, viene este problema. Atahualpa se niega a ser inca y lo asume su hermano Huáscar. Pero Huáscar le quita a las panacas las tierras que Tupac Yupanqui le había entregado en herencia a cada una de ellas. Las panacas no estuvieron de acuerdo, todo el mundo dejó de respaldar a Huáscar, y las panacas, una de ellas, la panaca de Pachacútec, decide apoyar un golpe de estado contra Huáscar, golpe de estado que iba a ser encabezado por Atahualpa. Cuando Huáscar ya tenía las horas contadas, alguien sale en su defensa, la familia de Tupac Yupanqui. La familia de Tupac Yupanqui le va a decir, aguanta, le va a decir, aguanta un ratito. Si es que Atahualpa vence a Huáscar, bien, sacamos a un gobernante ineficiente, pero si lo sacan, ¿quién va a gobernar no es Atahualpa? Quien va a gobernar termina siendo la familia de Pachacútec. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer mejor? Mejor vamos a hacer lo siguiente. Oye, Huáscar, te quieren sacar del gobierno, y te van a sacar, no tienes poder para defenderte, la gente no te quiere. Pero nosotros, la familia de Tupac Yupanqui, te vamos a defender. Cuando tú ganes la guerra civil, ¿qué vas a hacer? Le vas a quitar las tierras a todititas las panacas, como ya lo habías pensado, menos a la mía, menos a la de Tupac Yupanqui. De tal manera que esta guerra, en realidad, no era una guerra entre Atahualpa y Huáscar por el gobierno. Ya no era una guerra entre hermanos, era una guerra de panacas. La familia Pachacútec y la familia Tupac Yupanqui están utilizando a estas dos personas para poder tomar el control del gobierno en nombre de estos dos personajes. Es una guerra entre las familias más poderosas por el control del gobierno. Eso es lo que pasa. ¿Quién ganó la guerra? La gana Atahualpa. Pero cuando Atahualpa está en plena celebración, vienen los españoles y con apoyo de varios pueblos indígenas lo terminan derrotando. No se olviden ustedes. A ver, vamos con el aspecto cultural, ya que faltan 4 minutitos.
A ver, primero, en la religión recuerden que ellos adoran varios dioses politeístas. Recuerden que sus dioses terminan siendo elementos de la naturaleza. El sol, la luna, el rayo, la lluvia, ya la lluvia, el lago, la tierra, el océano, etcétera. Todo ello es divinizado, la naturaleza. Pero a cada uno de estos dioses o a cada uno de estos elementos se le da un alma, se le da vida. ¿Ya? El sol está casado con la quilla, Kuniraya y Pachacama que están en peleas constantes, entonces tienen vidas y tienen relaciones entre ellos, amicales, enemistades, etc. Los incas permiten el politeísmo que te había mencionado, aunque promueven el culto a un dios que termina siendo el dios de los incas, que es Inti. No te olvides. ¿Qué más? Ya, ¿qué más? Dice acá, ellos van a tener diferentes dioses. El sol es el Inti, la luna es la quilla, y Yapa es el rayo ligado a la guerra, Pachacamac es la tierra, Pariacaca las lluvias torrenciales, pero también tomen en cuenta que hay un dios creador y ordenador del mundo o de la vida que es Huiracocha. Así como está ellos tienen una cosmovisión, o sea, consideran al universo como un plano dividido en tres niveles, la tierra de arriba, la tierra de acá y la tierra de abajo. La tierra de arriba es el Anampacha, la tierra de los dioses celestiales, y es ahí donde está el sol, la luna, la estrella, el rayo, etc. ¿Ya? Está el mundo de acá, ¿ya? Donde estamos los humanos, las plantas y los animales, el Caipacha, y está el mundo de abajo, Uku Pacha o Urin Pacha, como una pregunta que está en la emisión mal puesto. ¿Ya? Recuerden que ahí viven los muertos, ya los muertos. Ellos tienen un concepto del mundo de los muertos como el concepto griego del Hades. O sea, ahí se van todos los muertos. No es que es el infierno donde la gente mala va, ¿no? Ahí se van todos los muertos, ¿ya? Pero también está ¿ya? Ahí la Pachamama, la madre tierra que termina dando la vida a las plantas. Está Pachacama, que es el dios de los movimientos telúricos. Está Maru, la serpiente regeneradora del mundo cuando hay caos. Eso es su pensamiento. Hay vida en todas partes, en todos los niveles del universo. La educación puede ser formal y no formal. La educación formal es la que se hace en una escuela y eso solamente se utiliza para los nobles. Y la educación en las escuelas se les conoce con el nombre de Yachay Wasi. El Yachay Wasi. A ver, en el Yachay Wasi, ya aquí están los nobles, ya los nobles gobernantes, y tomen en consideración de que esto sirve para mantener el orden social y la administración del gobierno. Se le enseña a los nobles a gobernar, ya a gobernar, a poder mantener el control del Estado. Y también está la educación que no es formal, ya la educación que no se hace en escuelas. Esta es la educación de carácter productiva. Yo soy campesino, le enseño a mi hijo a cultivar. Yo soy ceramista, le enseño a mi hijo a hacer cerámicas. Yo soy orfebre, le enseño a mi hijo a hacer joyas. Entonces se hace eso con el afán de terminar transmitiendo la información productiva. Y no se hace en escuela, solamente en el trabajo diario. En el caso de la arquitectura, recuerden que en la arquitectura cusqueña, inca, ¿ya? La arquitectura termina siendo primero sólida, porque se hace de un producto que es la piedra para poder resistir la lluvia. Es monumental por su gran tamaño, como Ollantaytambo, Sacsayhuamán, Coricancha, que son gigantes. Simétrica porque si agarras la construcción y la partes a la mitad, como ya te dije, parte A y parte B son iguales. ¿Ya? Megalítica porque va a utilizar grandes rocas, como por ejemplo las grandes rocas de Sacsayhuamán o de la fortaleza de Ollantaytambo. Además, las piedras son poligonales. ¿Qué significa? Que tienen varios lados, ¿ya? Tienen varios lados, como mira, la piedra de los 12 ángulos, ¿ya? Tiene 12 ángulos y los terminas midiendo uno por uno. Tienen varias caras.